Oye, esqueleto dormilón. Ya te traje la leche que me pediste. Pan con chocolate. Muy bien, hasta aquí llega mi paciencia. Si no te quieres levantar a las buenas, tendrá que ser a las malas. ¿Qué diablos fue eso? Ni idea, supongo que fueron mis pisadas. Ey, hace mucho que no salían estos vídeos, jajaja, ¿cómo lo han pasado? ¿Con quién hablas? Lo siento, rompí la cuarta pared demasiado rápido. Ajá, al parecer ya te levantaste. Desde luego que sí, con tremenda explosión, ¿quién no se levantaría? Aunque realmente este formato en el que hablamos no me gusta, ni siquiera un poquito. ¿Hablas de nosotros? Digamos que sí, ni siquiera somos PNG, para podernos vernos mejor. O sea, literalmente somos imágenes parlantes con fondos de cualquier tipo. Tal vez ha de ser que el que hace estos vídeos no le vale la aplicación que utilizaba para sacar el fondo a las imágenes. Nos quedaremos así un buen tiempo, ¿verdad? Puede que sí, puede que no, eso es decisión del creador de estos vídeos. También, hay otra cosa de lo que me quiero quejar. ¿Y cuál es? Ya suficiente. ¿No ven que la introducción se está alargando más de 2 minutos? Uf. Así que pido por favor, que se larguen. Pero, mi queja. Dije, largo. Bueno, como usted quiera, señor Sonrisas, ya me voy. Uf. Y eso también te incluye Tai. Ah, sí, pero tenga su leche. Cierto, gracias Tai. De nada. Ahora sí, me retiro. Chau, esqueleto flojo. Te he dicho varias veces que no me llames así. Unos minutos antes de que el Eevee y el Dragonair empezaran a hablar, el Fennekin y Rockruff se escabulleron sin ser detectado por Joaquín, que es el Arriados, para dirigirse con Fernando, que seguía en esa pared desmayado por el golpe que le dio Brian, teniendo que pasar la multitud que estaban expectantes por la pelea de aquel Eevee y Brian. Cuando llegaron con Fernando, rápidamente lo cargaron para llevárselo a la enfermería. Muchas gracias por ayudarnos. Le diría agradecida a Libby. Sí, si no te hubieras metido, Fernandito no hubiera resistido mucho más. No es necesario que me agradezcan, solo me encanta ayudar a los demás, y ya váyanse ahora, él se está poniendo impaciente. Lo dijo mientras seguía viendo fijamente a Brian. Estos rápidamente saldrían de ahí, mientras que Julieta y Sparky se alejaban cargando a Fernando. El Eevee se pondría en posición de combate y lo mismo replicaría Brian. Suficiente, luego de acabar contigo iré por ese estúpido Riolu. Sí, ya lo veremos, y también, no te contengas. Ger, empecemos con esto. Así iniciando una batalla Pokémon. Rápidamente Eevee usaría ataque rápido, dirigiéndose a propinarle un golpe al Dragonair, pero Brian utilizaría Drago Aliento, obligándolo a utilizar Excavar para esquivar el ataque metiéndose abajo del suelo. El Dragonair se asombraría por eso, un poco, pero el Eevee saldría por atrás y iba a usar Bola Sombra, pero el Dragonair sabía que iba a hacer eso, entonces esquivaría el ataque y contraatacaría con un golpe cabeza, lanzando a Eevee por los aires.
vez, pero este mismo lo aprovecharía, y utilizaría rapidez, acertando otro ataque a Brian, haciendo que este se enfureciera, y con una gran agilidad Libby caería de pie, tomando nuevamente su postura defensiva. ¿Qué pasa? ¿No puedes derrotar a un tipo normal? Ya lo verás. El Dragonair utilizaría ataque rápido para acercarse a Libby, pero este mismo utilizaría doble equipo, logrando confundir a Brian. Pero, ¿cuál es? De pronto todos los Libby desaparecieron, menos uno que estaba al lado de Brian, pero el Dragonair no tuvo tiempo de reaccionar, porque el Libby rápidamente utilizó cola de hierro sobre él, dándole en toda la cara de Brian, mandándolo a volar al piso de la cafetería, quedando completamente inmóvil en el suelo. El Libby empezaría a caminar hacia él, cuando ya estaba al lado del Dragonair, a punto de dar el golpe final. Este último, negándose a perder, utilizaría su cola para agarrar la pata de Libby, y haciendo lo mismo que le hizo a Fernando, lo azotó contra el suelo, pero este no pararía ahí, lo volvería a azotar una, y otra, y otra, y otra vez, hasta dejar completamente débil y herido a Libby. Si ves, te dije que te iba a ganar. ¿Sabes por qué? Porque soy un tipo dragón. Y tú, simplemente un pequeño y débil tipo normal, jajaja. Lo dijo empezando a burlarse de Libby otra vez, pero no paró ahí, sino lo contrario, volvió a utilizar su cola para agarrarlo, pero esta vez desde el cuello, alzándolo en el aire, para que todos pudieran ver lo que haría a continuación. Jajaja. Esto es un mensaje para todos ustedes. Lo diría refiriéndose a la multitud que los rodeaban. Si algunos de ustedes no me hacen caso en las cosas que yo pida, bueno, esto les pasará. Lo dijo mientras apretaba el cuello de Libby, haciendo que este empezara a sofocarse. Mientras más apretaba el cuello de Libby, este ya no lograba resistir, estando a punto de desmayarse, pero este último en su desesperación utilizaría un ataque que había aprendido hace un buen tiempo, pero que este no debía de haberlo aprendido, porque era un ataque exclusivo de una de sus variadas evoluciones, pero no tenía de otra. Entonces este apretó su pata y a esta le empezó a salir alrededor chispas de electricidad, y utilizó puño trueno. El ataque le había dado de lleno a Brian, estrellándolo en el suelo. Vaya hombre, por poco me matas. Este lo diría adolorido, mientras se agarraba su mano derecha, y lo veía fijamente. Creo que esto tardará en curarse, pero no importa, continuamos. Lo diría mientras veía fijamente al Dragonair, que se estaba levantando del suelo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que lograrás utilizar un movimiento tipo eléctrico? Lo diría completamente confundido. Digamos que, simplemente lo aprendí y listo, ¿vamos a continuar o qué? Lo diría con una sonrisa confiada. ¿Sabes qué? No importa. Has hecho aún más interesante esto de lo que era, pero ahora es hora de terminar con la batalla. Lo diría volviendo a su posición de combate, algo que replicaría el Libby. Estos se mirarían fijamente por unos segundos, para finalmente empezar el segundo round. Sin perder más tiempo, el Dragonair se acercaría rápidamente a Libby para atacarlo con golpe cabeza, pero este lo esquivaría tan rápido que hizo que Brian no lo lograra ver, pero de forma fugaz aparecería y contraatacaría con derribo, haciendo que este sea empujado unos metros, pero rápidamente se recuperaría y atacaría con Drago Aliento, e inmediatamente Libby utilizaría doble equipo multiplicándose en varios Ibis, haciendo que Brian tuviera que apuntar su ataque a varios objetivos. Cuando terminó de desaparecer a todos esos Ibis, notó que no estaba por ningún lado el original. Este prepararía en secreto un ataque, porque ya sabía lo que iba a hacer el Ibis, y cuando sintió un cosquilleo en su espalda se giró rápidamente para ver a Libby que estaba utilizando cola de hierro, y que este mismo ataque se estaba dirigiendo a su cara. Rápidamente utilizando el ataque que ya había estado preparando, contraatacó con cola dragón, e inmediatamente los dos ataques chocaron, generando una onda expansiva en el lugar, que lo sintieron los presentes de aquel combate.
Mientras en la mirada de Libby se podía notar una determinación por ganar el combate, en cambio la del Dragonite era una de rabia y frustración. Él sentía como estaba siendo superado por un tipo normal y eso no podía quedar así. Y finalmente el forcejeo de los dos ataques terminó, y los dos contrincantes se alejaron del uno a otro, se miraron por unos segundos, antes que en la cara de Libby se formara una sonrisa, acompañado de pequeños chispazos de electricidad que aparecían alrededor de su cuerpo, y inmediatamente desaparecería de la vista de Brian, haciendo que éste empezara a buscarlo con la mirada, buscando algo que le ayudara a encontrar a Libby, pero repentinamente sintió un golpe leve en su espalda, que lo haría desequilibrar un poco, y rápidamente voltearía en la dirección en donde había sentido el golpe, para observar que no había nadie. Pero qué mierda. No lograría terminar de hablar, ya que sería nuevamente atacado, pero esta vez en otra parte de su cuerpo, provocando que retrocediera unos centímetros. E inmediatamente revisaría en la dirección que lo habían atacado, pero no encontraría a nadie. Antes de poder decir algo, sería golpeado nuevamente, para seguidamente sentir otro golpe más, y otro, y otro, y otra vez, en diferentes partes de su cuerpo. Los ataques venían de varias direcciones, dándose cuenta que Libby había aumentado mucho su velocidad, haciendo que él no pudiera verlo, aunque sus ataques eran simplemente golpes convencionales, lo estaban logrando debilitar de una forma sorprendente. Pero luego de unos segundos así, estos finalmente habían parado, y este pudo observar a Libby. Estaba completamente inmóvil ahí, solo teniendo una respiración agitada. Brian lo veía completamente furioso, ya que este pequeño y adorable Libby le estaba ganando a él, un tipo dragón, aunque en la mente de Libby pasaba una situación completamente diferente. Muy bien, solo un poco más y ganaré. Pero, al estar utilizando este poder de forma continua, también me he estado debilitando bastante, y hasta creo que mi cuerpo no logrará soportarlo por mucho tiempo más, así que debo atacarlo otra vez con puño trueno, pero tiene que ser preciso y con mucha potencia. Lo malo es que mi mano derecha no podrá ser útil, y también, de que seguro no salga ileso de esta, así que solo me queda mi mano izquierda. Bueno, un golpe más, eso es todo. Vamos, Alan, tú puedes. Lo diría todo en la mente, preparándose para utilizar nuevamente ese ataque, aun sabiendo que eso lo podría llevar al borde de la muerte. Libby dirigiría su mirada al Dragonite, dándose cuenta que estaba a punto de lanzar un ataque o movimiento conocido como Furia Dragón, y sin perder tiempo este se pondría de pie, empezando a generar una gran cantidad de energía eléctrica alrededor de sus piernas, y con gran velocidad se impulsaría hacia Brian, teniendo en su mano izquierda su movimiento, puño trueno, listo para ser usado, y lo direccionaría directamente en la boca del Dragonite, donde se estaba generando el ataque de Brian, y en unos instantes, los ataques impactarían entre sí. Finalmente, el humo se dispersaría poco a poco, mostrando la figura de Libby y del Dragonite, que seguían de pie, pero también se podía notar que Libby tenía su mano izquierda metida en la boca de Brian, y al cabo de unos segundos, este lo sacaría de ahí. Luego de hacer eso, Brian caería. Él finalmente había quedado completamente inconsciente, sorprendiendo al público, aunque no fue el único, porque luego de unas pesadas respiraciones por parte de Libby, este también caería, completamente derrotado. El combate había terminado en empate.
¿Qué fue eso? ¿En dónde estoy? Lo diría viendo a sus alrededores, notando que estaba en otro lugar. Pero no tendría tiempo de seguir divagando, porque entrarían Sparky y Julieta a la habitación, sorprendiéndose de que ya haya despertado Fernando, y rápidamente fueron corriendo hacia él, para ver cómo estaba. Nos tenías muy preocupados. Lo diría viendo directamente al riolo. Sí, amigo, por un momento pensé que te habían matado. Ah, deja de decir tonterías. Ay, jeje, disculpa. Lo dijo algo apenado. No se preocupen, estoy bien, aunque lo que sí voy a decir es que ese Dragonite sí era realmente fuerte. Por cierto, ¿qué pasó con él? Ah, pues ni idea, lo último que supimos de él es que se iba a enfrentar con un Eevee. Espera, ¿y por qué? Pues mira, aquel Eevee nos ayuda a sacarte de esa situación y nos hizo dar el tiempo suficiente para poderte traer aquí. Oh, ¿en serio, chicos? Muchas gracias, la verdad, y también debería de agradecerle a Kelly. De pronto, la puerta se abriría entrando un Audino, y este se acercaría hacia donde estaba el trío. Vaya, veo que te has despertado. Lo diría un Audino, con traje de enfermera. Enfermera Joy, ¿sabe cuándo se recuperará? No se preocupe, él ya está casi completamente recuperado, simplemente tenía un par de moretones en el cuerpo y la espalda. Fue una suerte que no recibiera un ataque de lleno, seguramente ahí sí tendría varios cortes en su cuerpo, pero alguna lesión no tan grave. Por suerte en esta institución nos preocupamos por la seguridad y la salud de cada alumno. Por cierto, ¿saben quién fue el que le hizo eso? Sí, fue Brian. Oh, entonces fue él, otra vez. ¿A qué se refiere con otra vez? No es la primera vez que hace esto. Sí, usualmente hace eso para volverse más poderoso o conseguir un beneficio. Cada vez que reta a un Pokémon a batallar, sale ganando en cada uno de sus encuentros, pero a cambio, deja muy herido a los que se atreven a enfrentarse a él. Pero se le intentó hacerle entender que lo que hacía era malo, pero al final siempre se metía en un nuevo problema. De cierta forma, me da algo de pena que el chico, aunque... Esta se detendría, solo para ver cómo los tres Pokémon la verían muy atenta a lo que decía. Wow, hasta yo no sabía de eso de Brian. ¿Cierto? Lo único que sabíamos sobre él es que era el bravucón del colegio, jaja. Jaja, ay, pequeños. Lo diría con una gran sonrisa en la cara. Pero antes de que pudieran seguir hablando, la puerta se abriría entrando otra enfermera Joy a la habitación, pero esta era una Wigglytuff, quien le hablaría al Audino desde la puerta. Enfermera, la necesitamos en la habitación número 4 de inmediato. Lo diría antes de salir de la habitación apresurada. Lo siento, pero ya me tengo que retirar. Y también, su amigo ya se puede ir, solo vigílenlo bien, ¿ok? Sí, enfermera Joy. Lo dirían al mismo tiempo, haciendo que la enfermera les sonriera a los tres Pokémon antes de retirarse de la habitación algo apresurada. Bueno, eso fue importuno, ¿no les parece? Sí, supongo que sí, jaja. Muy bien, ¿qué estamos esperando? Vámonos. Estos últimos asentirían antes de salir juntos de la habitación. Después de eso, volvieron a clases, para después de unas horas tocar la campana, que indicaba la salida y el regreso de sus respectivos hogares de cada Pokémon, pero esta vez Fernando salió al último, porque sabía que si salía primero sería aplastado otra vez por sus compañeros de clases. Cuando finalmente salió del aula, este fue acompañado por uno de sus nuevos amigos, mientras conversaban juntos, y hablaban de cualquier cosa. Oye, por cierto, ¿dónde está Julieta? Está con sus amigas, seguramente nos reuniremos con ella cuando lleguemos a la salida, y porque la pregunta, no me digas que ya la extrañas. Pero este mismo solo lo miraría con una cara de enojado. Ok, ya me callo. Luego de aquel pequeño momento, los dos seguirían avanzando hasta que llegarían a la salida, donde pudieron ver a Julieta con un pequeño grupo de Pokémon. Estos inmediatamente llamarían la atención de ella, haciendo que ésta se despidiera de sus otros amigos para ir con Fernando y Sparky. ¿Y entonces, qué harán ahora?
Pues la verdad no mucho, ya mismo me vienen a ver, así que solo quería despedirme de ustedes, chicos. Oh, ¿para eso me llamaron nomás? Preguntaría dudosa la pequeña Fennekin. No solo fue por eso, también fue porque Ferna. Este sería callado por Fernando, quien le taparía la boca. No, no es nada, ¿verdad, Sparky? Le diría al Rockruff, mientras lo miraba con ojos amenazantes. Este movería su cabeza en positivo, haciendo que el Riolu le dejara de tapar la boca a Sparky. Julieta miraría esta situación algo confundida. Bueno. Ya sé, ¿qué tal si todos nos reunimos mañana para enseñarle algunos lugares interesantes de esta ciudad a Fernando? Desde luego, él no solo es nuevo en este colegio, sino también en esta ciudad. Sería muy bueno que él conociera algunos lugares agradables de aquí, ¿no lo crees? Lo diría refiriéndose a Julieta. Sí, tienes razón, no sería nada malo que conocieras mejor esta ciudad. Le diría a Fernando, después de salir de esa confusión. Oh, bueno, si ustedes insisten. Bien. Lo dirían al mismo tiempo, de nuevo. Pero de pronto, Fernando notó un auto que se le hizo familiar, dándose cuenta que era el de su madre, que la hizo esperar demasiado. Ay, lo siento por interrumpir, pero ya me tengo que ir, ya llegaron a por mí hace rato, jaja. Lo diría a los dos Pokémons. Bueno, entonces Kun, Cuídate mucho, y recuerda venir temprano mañana. Lo diría interrumpiendo a Julieta. Ya suenas un poco a mi madre, pero también cuídate, y lo digo los dos, hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Pero antes de que Sparky se pudiera retirar, sentiría un extraño escalofrío atrás suyo. Al girar pudo ver a Julieta completamente enfadada. Así que te atreves a interrumpirme, Espera, no era mi intención. Pero no pudo terminar de hablar, ya que Julieta se abalanzaría en contra del Rockruff, empezando a pegarle. Esto sería visto desde lejos por Fernando, que solo alcanzaría a pensar. Ellos parecen tener química, jaja. Rápidamente llegaría al auto, abriría la puerta y entraría, y seguidamente el carro arrancó, mientras él solo se ponía en la ventana, y veía cómo se alejaban de la escuela poco a poco. Entonces, ¿cómo te fue en tu primer día de clases, cariño? Me fue muy bien, mamá. Lo diría fingiendo una sonrisa. ¿Seguro? Porque no recuerdo haberte visto con esas vendas cuando te dejé en la escuela. Lo diría fijándose en algunas vendas que tenía alrededor de su cuerpo. Ay, me atrapaste, creí que no te fijarías en eso. Lo dijo algo apenado. Claramente me iba a dar cuenta de todos modos, soy tu madre y me preocupo por ti, aunque seas un Riolu muy resistente, eso no cambia el hecho de que te hayan lastimado y no lo puedo pasar por alto. Lo sé, mamá. Lo dijo agachando la cabeza. Y dime, ¿quién fue el que te hizo eso? Fue un Dragonite. Hoy, un tipo de dragón, entiendo, más tarde iré a hablar con los profesores de lo sucedido. El Riolu solo se quedaría pensativo, mientras veía a través de la ventana del auto. ¿Y bien, luchaste contra él? Lo diría preguntando a Fernando. Lo intenté, pero esquivo muy fácilmente mi primer ataque, para seguidamente humillarme, por así decirlo. Vaya, eres realmente malo luchando. Mamá. Jaja, hijo, no te enojes, todos iniciamos así, sin saber luchar, y por eso hay que aprender, para poder crecer y así volvernos más fuertes. Por suerte para ti, tienes una madre muy poderosa, jaja. También, luego de pensarlo detenidamente estos últimos meses, he decidido entrenarte. ¿Qué? ¿En serio? Lo diría sorprendido. Jeje, asimismo, desde luego, es lo que hubiese querido tu padre. Eso último lo diría algo desanimada. Extrañas a papá, ¿verdad? Lo diría algo desanimado también. No te preocupes por eso, hijo, hay que concentrarse en el presente, pero la verdad, lo extraño y mucho. Esta se quedaría callada unos minutos, con la cabeza algo baja. ¿Y entonces, cuándo empezamos? Ah, sí cierto, perdón hijo, por quedarme callada repentinamente, jeje, pues la verdad, ¿qué te parece este sábado?
me parece perfecto. Lo diría con una gran sonrisa. Jaja, solo faltaría que al final de tu entrenamiento, decidas ir a retar a los líderes de gimnasio, jeje. Los líderes de gimnasio, ah, es verdad, son los que a la hora de vencerlos te dan sus medallas para que puedas ir a la Liga Pokémon y así retar al alto mando para luego volverte el campeón mundial. Esto último lo diría gritando. Campeón de la nación, no del mundo, jeje. Oh, sí, eso mismo, y también, ¿crees que ya pueda ir a un gimnasio? Técnicamente, sí, todos los Pokémon entre 11 años para arriba pueden ir a retar a los líderes de gimnasio y así. Poder volverse un campeón. Sí, exactamente, pero claramente todavía no puedes ir. Sí, lo sé, por eso entrenaré duro, para poder iniciar mi viaje como alguna vez lo hizo mi padre, ¿no es así? Sí, hijo, pero vamos a ver si puedes aguantar mi entrenamiento. Lo diría amenazante. Ay, como que se me fueron las ganas. Lo dijo algo aterrado. Y así continuaron todo su recorrido hasta llegar a casa. Al estacionarse, se bajarían ambos Pokémon del carro, casi al mismo tiempo. Hijo, ten las llaves. Lo dijo mientras lanzaba las llaves de la casa a Fernando, agarrándolas en el aire. Abre la puerta y después ven a ayudarme a llevar la comida que compré hoy. ¿Hoy fuiste a comprar? ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, eso es fácil de responder, cariño. Era una sorpresa. Ja, ja, ja. Bueno, el día de hoy no ha estado nada mal, pero espero que mejore en los próximos días. Porque ahora ya tengo un nuevo objetivo. Lo diría todo en sus pensamientos, mientras le sonreía al cielo. El Riolo haría caso al mandado de su madre y abriría la puerta justo como le había pedido que hiciera. Luego se dirigió con su madre, que estaba sacando las cosas del carro, pero mientras se estaba acercando a ella, justo a unos metros cerca de llegar, sintió un repentino calor en todo su cuerpo, que lo había sacado de sus pensamientos. Aquel calor, que sentía como aumentaba rápidamente, hizo que empezara a sudar, y a la vez, notó como su entorno cambiaba a uno más rojo de lo normal, y ahí mismo decidió parar su caminata, para analizar todo su entorno. Aquella Pokémon había sentido también el calor repentino en su cuerpo, entonces dejó lo que estaba haciendo y empezó a observar a sus alrededores, pero su vista se fijó en sus vecinos, una pequeña familia conformada principalmente por furrets. No los pudo conocer mucho anteriormente, apenas había intercambiado palabras con ellos, pero desde luego, como habían llegado recientemente al barrio, ella pensaba en conocerlos mejor, entablar unas conversaciones sólidas, y tal vez, una amistad con aquella familia, pero todo eso nunca iba a pasar, ya que, ante sus ojos, pudo observar cómo estos se empezaban a derretir. Aquella familia que solo estaba pasando un rato de diversión juntos, se derretían como si fueran unas simples barras de chocolates, siendo calentadas por el poderoso lanzallamas de un Charizard, y notó que el causante era... Esta rápidamente observó a su hijo, su pequeño que lo había cuidado y criado con mucho cariño, estaba parado ahí, completamente inmóvil, mientras la luz solar lo cubría por completo. Ella no lo iba a permitir, no iba a dejar que le arrebaten a él también, y sin dudarlo, rápidamente corrió hacia su hijo, tenía que sacarlo de la mira del sol, ella tenía que hacerlo. Sintió como su cuerpo se cubría de un extremo calor, todo su poder se redirigía a sus piernas, y con un simple impulso, se dirigió a toda velocidad en contra de su hijo. Sabía que al hacer este ataque, ya no lo iba a poder parar de ninguna forma. Y en un rápido movimiento, esta disminuyó su embestida de la forma más suave y gentil que ella podía hacer, para no lastimarlo mucho, pero con el suficiente poder para mandarlo de un solo empujón, adentro de la casa. Al recibir la poderosa embestida de su madre, fue mandado en contra de unos muebles, que justo estaban a plena vista de la entrada, logrando así amortiguar la mayor parte del daño recibido. Rápidamente, el Riolu se recuperó de aquel ataque, y se dirigió afuera, pero antes de poder salir completamente de la casa y recibir la luz solar, su madre le gritó diciéndole: Quédate ahí.
y no te muevas para nada. Lo dijo mientras se quejaba por las quemaduras producidas por el sol. Pero, mamá. ¿Qué es? Pero fue callado por los repentinos gritos y llantos de dolor que se estaban escuchando en su barrio. No, sino en toda la ciudad entera. Mamá, por favor, no te quedes ahí, ven aquí, ¿no ves que te estás lastimando? Reprochó gritando el Pokémon, mientras veía como una de las orejas de su madre se desprendía y caía al suelo. Como si fuera tan fácil, había concentrado todas mis fuerzas en mis piernas y lo expulsen en ese poderoso ataque, que al final tuve que disminuir su poder de impacto antes de lograr herir de gravedad a mi hijo. Por suerte la mía, aquellos muebles estaban colocados justo en la entrada para que amortiguaran todo el impacto de Fernando. Jaja, qué buena eres acomodando muebles de hambre, jajaja. Se halagaría a sí misma por su maravilloso trabajo de madre protectora que era. Por favor, mamá, ven conmigo, te lo ruego. Gritaba sin cesar, mientras sus lágrimas salían de sus ojos, recorriendo toda la cara del Pokémon, para finalmente caer al suelo, como unas pequeñas gotas de lluvia. Esta, al ver la desesperación de su hijo, no pudo soportarlo más, tenía que decirle algo ahora mismo, y con sus últimas fuerzas que le quedaban y con una cara agonizante, que demostraba un dolor y una desesperación intensas, miró fijamente, y por última vez a su hijo, para finalmente decirle: Te quiero mucho, hijo, y también te amo. Cuídate mucho, por favor, prométeme que lo harás. Y con esas últimas palabras, y una gran sonrisa en su cara, que la acompañaba de pequeñas lágrimas, caería al suelo, y se dejaría sucumbir completamente por el sol, empezando a derretirse y volverse simplemente un pedazo de carne en aquel piso. Fernando, al ver lo que había dicho su madre, solo se quedaría quieto ahí, simplemente observando el cuerpo carnoso de su madre, completamente paralizado, hasta que caería de rodillas, para empezar a llorar fuertemente y a la vez, jalarse los pelos de su cabeza y rasguñarse su propia cara. Él no lo podía creer, no podía ser que su madre había muerto, él quería pensar que todo era un sueño, que no era real, pero toda esa desesperación y lloro, se volvería en pánico y horror, al ver cómo el cuerpo de su madre, que tan solo era una masa de carne, empezaba a dirigirse a donde él estaba, primero de forma lenta, y después de forma más rápida y errática. Al ver que eso, que se suponía era el cuerpo de su madre, se empezaba a acercar rápidamente hacia él, no lo dudó, y entró a la casa, cerrando la puerta de golpe. Simplemente se arrimó en la puerta, como un intento de utilizar su peso como barricada, y no dejar pasar a eso de afuera, mientras solo podía sentir los fuertes golpes de su madre, que intentaba entrar a la casa. Estaba completamente paralizado y aterrado por el miedo, sus lágrimas caían sin parar, y no le ayudaba para nada, como todavía se podían escuchar a varios Pokémon gritar y sufrir, por el efecto que le estaba aplicando el sol sobre ellos, y así pasaron varios minutos. Hasta que eso, finalmente se fue, y lentamente se alejó de la puerta, todavía con lágrimas en los ojos, y asustado por lo vivido. Él se sentía impotente por la muerte de su madre, estaba completamente roto, esto lo había dejado con un severo trauma. Simplemente se quedaría cerca de la puerta, sollozando en silencio, mientras varios recuerdos pasaban sobre su cabeza, de momentos felices, tristes, y divertidos que había pasado junto a su madre. Realmente no quería aceptar su situación actual, y mientras el Riolu seguía metido en sus pensamientos, sin darse cuenta, había puesto su mano derecha al lado de la luz solar, que estaba pasando a través de la ventana, y al sentir un extraño dolor en su mano, giraría su cabeza para ver cómo ésta se estaba cocinando, casi al punto de notar cómo su pelaje se quemaba en esa zona. Rápidamente movería su mano de ahí, pero al hacerlo,
sentiría como su mano le comenzaba a arder de una forma horrible. El Riolu quería gritar, pero algo le decía que no hiciera nada de ruido, así que solo se resignó a quedarse callado, mientras agarraba su mano muy fuerte para intentar de alguna manera reducir el dolor, y se quedó ahí, sufriendo en silencio, mientras más lágrimas caían de su cara. Luego de unos minutos estando así, lograría que el dolor se calmara un poco, dándose cuenta que no era seguro estar tan cerca de la luz, así que pensaría un rato, hasta que se acordaría que en la casa había un sótano, que era completamente oscuro por dentro. Sería un buen lugar para estar, porque sabía que en ese lugar no pasaba ningún rastro de la luz solar, y así, decidiría ir allí. Caminaría lentamente hacia la puerta del sótano, esquivando los pocos rayos de luz que pasaban a través de algunas ventanas. Mientras todavía tenía agarrada su mano derecha, en su camino, miraría por las ventanas de la casa, claramente desde un lugar alejado, solo pudiendo ver algunas pocas casas que conformaban su barrio, que parecían completamente vacías, y se preguntaría a sí mismo, ¿habrá sobrevivido alguien más? De cualquier forma, ignoraría este hecho, y continuaría avanzando, hasta llegar a la entrada que dirige directamente al sótano, y lentamente abriría la puerta, viendo que el lugar era exageradamente oscuro, demasiado, pensaría él. Esto también le recordaría cuando era más pequeño, y le tenía miedo a la oscuridad. Por eso, su padre siempre antes de ir a dormir, le contaba diferentes historias, de diferentes Pokémon míticos, o legendarios. Eran historias muy bobas, pero aún así, le ayudaban a dormir en las noches más oscuras. Es una pena que eso quedó en el pasado, uno que nunca iba a volver, pero aún así, se llenaría de valor, y entraría. Antes de cerrar la puerta, vería que en una ventana, que era la que estaba más cerca del sótano, parecía que había alguien. Esto alertaría al Pokémon de sobremedida, poniéndose nervioso, así que lentamente cerraría la puerta, intentando hacer el menor ruido posible. Si estaba completamente seguro, eso de ahí no lo ha de haber visto todavía, y así, tranquilizándose a sí mismo, cerraría la puerta, y sin perder tiempo, bajaría rápidamente al sótano. Mientras el Riolu bajaba las escaleras, se sentía algo nervioso de cómo se veía el lugar, y la extraña vibra que transmitía, pero de cualquier forma, era mejor estar aquí, que allá afuera. Cuando finalmente bajó por completo, revisaría en las paredes buscando un interruptor, hasta encontrarlo, y lo encendería, haciendo que la habitación se iluminara tenuemente, pero lo suficiente para ver un montón de cosas antiguas, seguramente de hace 2 o 3 generaciones atrás. Oh, esperaba algo más. Mejor dicho, olvídalo. Lo diría algo más calmado. Observaría un sillón viejo, para seguidamente dirigirse ahí, y sentarse. El sillón tenía algo de polvo, pero eso no le importó. Aquel Pokémon, algo más relajado pero no lo suficiente, todavía sentía un nudo en su garganta, tenía algunas lágrimas que se le resbalaban suavemente sobre sus mejillas, y se pondría a pensar un poco de lo que estaba sucediendo. Él no sabía exactamente qué estaba pasando, pero sabía algo. Esto era el fin de su mundo, de su vida, y seguramente de todos. Fernando simplemente se quedaría con la mirada perdida por un rato, hasta que vería una tele antigua. Lo vería por unos segundos, antes de notar algo más, un tomacorriente que estaba unos centímetros al lado de la tele, y rápidamente una idea se le vendría a la cabeza. Se bajaría del sillón dirigiéndose rápidamente hacia la tele, acercando un poco la tele hacia el tomacorrientes, y lo enchufaría, para finalmente, con un poco de suerte, se podría encender. Luego de unos segundos, se encendería, alegrando al Riolu. Tenía la mínima esperanza de que en algún noticiero hablara de lo que le estaba pasando al sol. Tal vez, tan solo tal vez, ellos tenían la respuesta, pero se desilusionaría al solo ver pura estática. Simplemente apartaría la mirada del televisor, mientras tenía de nuevo una mirada perdida y sin esperanza, hasta que, repentinamente, la tele captó una señal, mostrando una imagen de un logo particular que llamaría la atención del Riolu.
Atención SCP. Advertencia de clase XX. Para distribución al público. Atención civiles. No apaguen su dispositivo. Atención civiles. No apaguen su dispositivo. La Fundación SCP está autorizada a hacer este anuncio de seguridad internacional. Aproximadamente a las 10 del día. Fundación SCP. El Lucario cayó de rodillas, recordando todo lo que había vivido, y cómo aquel día perdió a su madre, el ser más importante para él. Lo único que podía hacer ahora era dejar caer sus lágrimas, hasta que... Estoy solo, no tengo a nadie, todos están muertos todos, jajajajaja. Lo dijo mientras se dejaba llevar por la locura, y se empezaba a lastimar a sí mismo, causándose un extremo dolor que ignoraría por completo. De pronto en su locura, empezó a tirar ataques a lo loco, sus ataques solo eran lanzados a todos lados, no tenía control de sí mismo, él solo, se sentía demasiado solo, tan solo. Así continuaría por un par de minutos, hasta finalmente cansarse, parando de lanzar ataques a lo loco. Toda la zona había quedado devastada, parecía un pequeño campo de guerra. Pero de pronto, miraría sus manos, para empezar a cargar una auroesfera en una de ellas, dejando caer la otra, para solo concentrarse en la que tenía su movimiento, y sin decir ninguna palabra, y temblando, la acercaría al lado de su cabeza, preparándose para tomar su vida. Cuando estuvo a punto de hacerlo, recordó sus momentos más felices de su vida, junto a su madre y sus amigos. Todos no habrían querido que hicieras eso, menos tu madre. Ella realmente no hubiese querido ver a su hijo en esa situación, y recordando las últimas palabras que le dijo su madre, él rápidamente lanzaría la auroesfera a otro lado, generándose una pequeña explosión, y este simplemente se sentaría en la helada tierra de aquel desierto, para seguidamente empezar a sollozar en silencio. Pero sabía que no podía quedarse mucho tiempo ahí, porque el ruido que había provocado podría atraer a esas cosas. Entonces se levantaría del suelo, y mirando al cielo, dijo: Tal vez estaré completamente solo y no tendré a nadie más que a mí mismo, pero sé que aquellos que alguna vez me acompañaron en el pasado me siguen acompañando todavía, pero en mi corazón, y aunque sé que nunca más los volveré a ver, no seguiré adelante y me cuidaré mucho, como me dijo mi madre. Haré caso a su último mandado. Pero ahora, tal vez, solo tal vez, las respuestas de algunas de mis dudas estén aquí. Lo dijo sacando y observando el USB, algo desanimado, pero a la vez, con esperanza y determinación. Estoy seguro que adentro de esto, tiene la respuesta de mis dudas, y lo descubriré. Ahora realmente puedo decir, que ahora tengo un nuevo objetivo. Lo dijo decidido, mientras todavía veía el USB, y con su cara dibujando una sonrisa. Para finalmente alejarse de ahí corriendo, desapareciendo en el horizonte. Y siendo iluminado por las estrellas que alumbraban con fuerza esa noche, sintiéndose de cierta forma feliz, porque de seguro esta vez, las cosas iban a mejorar para él, mientras que algo nuevo iniciaba esta historia. Sí, finalmente terminé con esto. Realmente necesito ir a tomar una buena chocolatada. Lo dijo mientras se levantaba de su silla, y se empezaba a dirigir a la salida, y... Oye, ya deja de narrar, que la historia ya terminó. Ah, lo siento, es que ya me estaba acostumbrando, jeje, XD. Bien, no te preocupes por eso. Y por cierto, ¿habrán otras historias que no sean cuando rayó el alba? Ah, pues sí, pero por ahora me quiero concentrar en esta, ya más después haré otras. Oh, eso sí suena interesante. Y también, ¿qué horas son? Creo que iban a ser las 7 de la mañana.
Bien, en ese caso, vamos a ir a desayunar, pero bien rico, guay, ya tengo hambre, güey. Oh, entonces espéreme por favor.